Todo muy bien hasta ahorita. Va a ser muy divertido. Qué bueno, pues iniciamos. Gonzalo, ¿qué está pasando en Dos Bocas? Ya habían dicho que el 1 de julio iban a comenzar, que iban a producir, que iban a estar como deberían y que para final de año ya íbamos a llegar a los 360,000 barriles diarios que habían prometido. ¿Cuál es la situación real? Pero desde el inicio, López Obrador decía que en regímenes pasados los neoliberales dejaban obras inconclusas cuando terminaban su sexenio, pero que eso ya no se iba a repetir. Igualmente decía que gastaban más de lo que originalmente habían presupuestado. Aquí ya vamos a bastante más del doble y no termina el gasto. Exacto. Entonces, pues tu opinión va a ser... nos vas a aclarar cómo está esta situación. Claro que sí. Mira, yo empecé diciéndote, Pepe, de que la realidad es de que Dos Bocas es una gran mentira. Y la gran mentira inicia no en esa administración, sino antes. Y una parte de lo que decía Pedro al principio es, poner una refinería no es una cosa nueva. El presidente Felipe Calderón quería hacer justamente una refinería en Tula, y ahí es donde hay muchos estudios y se hizo mucho trabajo de eso. Mucha gente únicamente recuerda que es que hay una barda y que costó $650 millones y lo toman como si fuera un abuso. Bueno, en realidad te puedo decir, son $19 millones de barda, que sigue siendo mucho dinero, pero el resto se hizo todo un análisis de mecánica de suelos, selecciones de sitios, ingeniería básica de detalle. Y este origen es muy interesante porque ya nos traslada prácticamente a 2018, un presidente López Obrador que gana con un abrumador margen sobre el que no habíamos visto prácticamente en este siglo, y nos lleva precisamente a sus muchas obras insignia, yo lo llamaría de esa manera. Son 3, obviamente, Tren Maya, que lo hemos platicado abundantemente, y una de las más grandes tragedias ecológicas que ha tenido este país, y me atrevo a decir en todo el continente. Hemos visto el aeropuerto del AIFA, que no sustituyó, no resolvió ningún problema aeronáutico ni de transportación, y nos lleva a Dos Bocas. Y en Dos Bocas empieza toda la parte de la gran mentira, porque gran parte de esta idea la vende la secretaria Rocío Nale como que primero iban a ser 2 refinerías, una en Dos Bocas y otra en Atasta, en el estado de Campeche. ¿Qué iba a pasar? Obviamente México iba a resurgir, iba a ser este gran auge de la última parte del desarrollo estabilizador de la gran industrialización. Y le dice al presidente, yo puedo hacer una refinería la más grande del país, la más grande de la historia mexicana, en $8,000 millones en 3 años. Y literalmente te puedo decir, todo el mundo sabía que eso no se podía hacer. Puedes hacer una expansión sobre algo que ya exista, pero empezar de cero no es tan sencillo. Ahorita Pedro hacía un muy buen recapitulación de por qué Dos Bocas era tan complicado y por qué en esa selección de 6 sitios salió tan mal parado. No era el sitio apropiado, además. No es el sitio óptimo. Y eso ahorita vas a ver por qué te lo pongo esa parte de la respuesta. Dos Bocas tiene problemas sobre todo muy grandes en términos de biodiversidad. Tenías mucho manglar y es un crimen ambiental grave, talar manglar es muy grave. Tienes un segundo que es riesgos de inundación, toda la parte de las lluvias, la propia desembocadura. Dos Bocas se le conoce porque tiene 2 ríos subterráneos precisamente por donde pasa la refinería. Esa es la razón por la cual se le llama Dos Bocas. Y el tercero tiene que ver con impactos sobre todo de utilización, y también lo mencionaba Pedro, tiene que ver con la parte de la interconexión. Está muy cerca de la terminal marítima de Dos Bocas, es de hecho adyacente, ahí llega 1 millón de barriles, pero está lejos de donde está el consumo. Porque en la península de Yucatán sureste, incluso la demanda de diésel y de gasolina está bajando, no está creciendo, disminuye. Todo esto es bien interesante para entenderlo. Dos Bocas tendría que ser lo que es, tendría que inundarse. No, se pueden hacer soluciones. Y el propio Instituto Mexicano del Petróleo recomendaba, si el sitio va a ser elegido Dos Bocas, se tiene que elevar al menos 2.1 metros sobre el nivel del mar para evitar las inundaciones, para evitar incluso los riesgos de cambio climático, llámese desde un huracán, nortes, inundaciones, y que pueda operar de manera confiable y segura. Obviamente, tan solo elevar cerca de 550, 560 hectáreas, 584 para ser precisos, obviamente eso implicaría más de $2,100 millones elevarlo,
y eso te lleva alrededor de 2 años. Obviamente, ¿qué hubiera pasado? Todas las promesas que estás hablando, Pepe, que dijo el presidente López Obrador, se hubieran incumplido desde la propuesta misma. Sabría de que no era una obra que iba a realizar en ese sexenio, que se le iba a pasar al siguiente. Y entonces su principal obra, su obra insignia, se iba a quedar inconclusa. Al igual que probablemente el aeropuerto y al igual que probablemente el Tren Maya. Pero para redondear tu comentario, vamos a ver un reportaje acerca de la situación de Dos Bocas. Juanito, estamos listos para el reportaje, por favor. ¿Estás listo o seguimos platicando? Listo. Una, dos, tres. Sale, bravo. A un año de que fue inaugurada, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ya ha producido la sorprendente cantidad de 0 barriles de gasolina. El 1 de julio de 2022, AMLO encabezó uno de los mayores montajes de su desgobierno y cortó con bombo y platillo el listón de su multimillonario capricho, pues su costo al menos se ha duplicado y ya rebasa los 300,000 millones de pesos y contando. Expertos aseguran que, por muy mínimo, Dos Bocas producirá gasolina hasta el año 2025 y de hecho, la propia Pemex ya rebajó las metas de producción para la refinería Olmeca, pues prevé que en 2024, el último año del sexenio, produzca 306,000 barriles diarios de gasolina y no los 340,000 que prometió López Obrador. Para la segunda mitad de este 2023, la 4T asegura que Dos Bocas producirá 170,000 barriles diarios, pero esta meta es prácticamente imposible de alcanzar, pues apenas el 29 de junio pasado se activó el suministro de petróleo crudo a la refinería. Hoy es 29 de junio y exactamente a la 1 de la tarde empezamos a transportar crudo que viene de la terminal de Dos Bocas de Pemex, donde llega 1 millón de barriles para meter crudo a recircular en la primera etapa a la refinería de Dos Bocas. Lo que sí es un hecho son los múltiples incidentes, principalmente incendios, que han ocurrido en el complejo, ubicado en Paraíso, Tabasco. ¿Y quién es el responsable de este desastre? La secretaria de Energía, Rocío Nale, quien le vendió al presidente metas de construcción y producción imposibles de alcanzar. Varios periodistas aseguran que, desde hace tiempo, AMLO está furioso por los engaños de Nale, quien apostó a entregar la refinería Dos Bocas para amarrar la candidatura de Morena para la gubernatura de Veracruz, lo cual ya se complicó. La refinería de Dos Bocas se ha convertido en un barril sin fondo para el erario mexicano, y aunque ocurra un milagro y produzca gasolina antes del fin de sexenio, no bastará para cumplir el cuento de la autosuficiencia energética que tanto prometió AMLO. Pues sí, son datos evidentes sobre Dos Bocas. Verónica, muy buenos días. Señor Rubinstein, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Cuál gracias. es tu vaticinio para el día de hoy? A ver, vamos a ver. ¿A qué le tiras hoy? Vamos con unos 9,000 likes, nada más porque están medio de vacaciones algunas personas y porque se van a ir poniendo lentitos Eres con los... muy optimista, amiga. Con los likes. No, nada optimista, lo vamos a lograr muy fácil, van a ver. ¿Cuántos tenemos conectados? Ahorita estamos en casi 4,000 personas conectadas con nosotros. Bien. Entonces bien. ya es un buen inicio que nos pueden dar like, por favor. Bueno, Así pues es. ojalá sea así. Va a ser. Bueno, pues viene la segunda parte del comentario de Gonzalo. Sí, mira, Pepe, la parte más importante, ¿dónde estamos al día de hoy? Y yo te diría, la refinería está exactamente donde tiene que estar, en los tiempos que se habían puesto. Hay que recordar de que cuando se inició la obra, se invitó a las grandes empresas que hacen este tipo de obras y todas declinaron. Muchas dijeron, es muy poco el tiempo o es muy poco el presupuesto. Claro. Las 6 dijeron, no se puede. El concurso se queda vacío y entra la secretaria Rocío Nale a decir, nosotros vamos a ser el project manager, y terminan subcontratando a esas empresas, pero ya no con una claridad, mejor dicho, con bastante opacidad. ¿Pero hay de algún tiempo. responsable de la construcción? Sí, se ¿Una llama cabeza? Rocío Nale García, así es la única O sea, responsable. si no se cumplen tiempos, si no se cumplen presupuestos, tiene una cabeza, que es Rocío correcto. Nale. Así es, y eso es importante por una razón. Mucha gente piensa de que ese es un proyecto de Pemex, y no.
En realidad lo que ha venido ocurriendo es que a través de la Secretaría de Energía, el 97% de su presupuesto, poco más de 2.500 millones de dólares anuales, se van para Dos Bocas. Poquito menos de 100 millones se quedan para la Secretaría de Energía y sus diferentes áreas. Esto justamente, como les decía, es hacer toda la parte del presupuesto y cómo se dieron cuenta que no era hacer enchiladas, no es tan fácil hacer una refinería. Hay que hacer toda una serie de pruebas. Ahorita del video que estábamos viendo hay muchas cosas que comentar, quizá la más importante. Cuando se hace esta toma donde se está abriendo la válvula para que fluya petróleo de la terminal marítima a la refinería, y como dice la secretaria, empezar a recircular, sabemos que no es cierto. Sabemos que por ahí no pasó ninguna molécula de absolutamente nada. Sabemos también que no está recirculando petróleo en Dos Bocas por una razón. Apenas hace 10 días, estamos hablando del 12 de julio, Pemex todavía estaba contratando, a través de la Secretaría de Energía, estaba contratando ducto, con lo cual sabemos de que la refinería todavía no está terminada. ¿Hablas de hace 11 días? Así es. Incluso en el reportaje, y seguramente por ahí también vimos las imágenes, cuando hubo esta explosión de una pipa de diésel en la refinería, estaba en ese momento la periodista Ana María Salazar, si mal no recuerdo, y toma un video. Y su video es muy notable, no con respecto a lo que ella dice o lo que ella estaba presentando, sino es una toma desde abajo de las instalaciones, cosas que no se pueden ver con drones, a menos que estés ahí. Y nos dábamos cuenta que había ductos, tubería, que no llegaba a ningún lado. Obviamente desde la parte de una simulación. No llegaba a ningún lado porque lo sorprendió porque no conectaba. A ningún lado, exactamente. No es una puerta iba el salida tubo, pero y se interrumpe. No tenía, ahí se cortaba. Era un ducto inacabado. Como las vías del tren Maya, que nada más para que se vea bonito. Exactamente. Desde la toma aérea, eso es de kinder. Desde los muchos videos que nos ha mostrado la secretaria Nale, el gobierno federal, el presidente López Obrador, son tomas que parece, al ojo no entrenado, que es una obra magna y lo va a hacer eventualmente. Pero uno puede saber específicamente plantas cruciales, la planta combinada, la planta fraccionadora, la catalítica, sobre todo la planta coquizadora, que son las partes, el corazón y el sistema nervioso de una refinería como la de Dos Bocas, no están terminadas. Probablemente lleven 70% de avance. Y estoy diciendo que es un poquito generoso. O sea, ¿cuánto tiempo más requeriríamos para ver producir a Dos Bocas? Te lo voy a poner la refinería Olmeca. Te lo voy a poner de esta manera. Les falta al menos un año de construcción, y estoy siendo extremadamente generoso, de construcción, probablemente un año y medio, lo cual ya nos manda hasta 2025. A partir de ahí es cuando se empiezan a hacer las pruebas. No hay pruebas todavía que ha mostrado la secretaria. Pruebas de vapor, sabíamos de que es como mostrar de esta mesa en la que estamos sentados si una pata sirve, pero no nos está dando ni la estructura ni nos sirve absolutamente para nada. Pues estoy viendo que va a terminar el sexenio y te pregunto, Pedro, ¿va a terminar el sexenio sin que Dos Bocas produzca petróleo? ¿Tú podrías anticipar el juicio de la historia a las 3 obras magnas de la presente administración? Bueno, las 3 obras magnas de la presente administración son 3 despropósitos y son 3 obras enormes que nos han costado muchísimo dinero y sobre todo muchas consecuencias. Lo primero que habría que decir de Dos Bocas en este momento es que en esta época del mundo por la que estamos transitando, estamos viendo el inicio del final de la era del petróleo. Eso es una primera fase. Petróleo utilizado para la movilidad, es decir, el petróleo en su utilización no va a desaparecer en su utilización porque tenemos productos derivados del petróleo, la petroquímica secundaria, que nos sirven para muchas cosas en el tema de la industria, para muchas situaciones de polímeros y de industrialización. Eso por un lado. Pero por el otro, es un error estratégico, y esto lo han visto todas las petroleras del mundo, hacer refinerías de esas capacidades potenciales de producción de gasolina. Es decir, refinadoras de 300,000 barriles por día de gasolina, pues la última que hizo Marathon la hizo en los 70s. Y si nosotros consideramos que esta refinería pudiera estar utilizada, como dice Gonzalo, o empezar a utilizarse por ahí del 2025,
la estrategia que debió haberse seguido al principio de esta administración, o tal vez incluso en administraciones anteriores, tendría que haber sido la de hacer múltiples refinerías de mucho menor capacidad de procesado, pero que fueran multiplicadas en diferentes puntos de la República Mexicana, en las que se uniera el insumo, que es el petróleo, y después el producto que tendría que ser colocado en los lugares de consumo. O sea, hacer refinerías mini de 20, de 30, de 40 mil barriles es mucho más viable, sobre todo económicamente mucho más justificable, si tomamos en cuenta que el Instituto Mexicano para la Competitividad hizo varios miles de corridas financieras sobre Dos Bocas y no llegaban a que ninguna de estas corridas financieras hubiera para México una productividad por un lado. Por otro lado, decir una cosa, Gonzalo, se me hace muy importante. Las tierras de Tabasco son tierras bajas que reciben agua de la lateral de la Sierra Madre del Sur, que está orientada hacia el oriente. Todo ese escurrimiento llega a Tabasco. Y en Tabasco, a la hora de que desemboca por los ríos, se encuentran los ríos con densidades diferentes de agua que contrastan con las del mar, lo que hace que sus márgenes crezcan porque no pueden desahogar lo mismo que reciben. Entonces, todo esto tiende a inundarse. Dos Bocas será un lugar que tenderá a inundarse constantemente, y por las cifras que daba Gonzalo, el hecho de que en Dos Bocas se hubiera hecho una instalación con toda la barba hubiera implicado un relleno de terreno que nunca se hizo. Entonces, Dos Bocas se va a estar constantemente inundando, por un lado. Y por el otro lado, los poliductos que tendrían que conectar, porque no nada más es poner una refinería, es conectar a la refinería con diferentes poliductos que no existen, y como decía el reportaje de Ana María, estos poliductos llegan a nada y van a tener que construirse. Y luego, enfrente de la entrada de Dos Bocas, no hay calado suficiente para que lleguen los grandes buques petroleros para poder descargar el petróleo en caso de que sea por ese sistema. Tampoco hay carreteras adecuadas que aguanten el paso de lo que sería el constante uso de esta comunicación terrestre con diferentes puntos de consumo. En otras palabras, se está haciendo una especie no sé, un emporio, vamos a pensarlo, ¿no? Un emporio de producción de gasolina en medio de la nada, que tendrá que ser reconstruida el proyecto general a través de darle formas de comunicación que le permitan a esta refinería ser viable. Ahora, si el objetivo era el que pudiéramos ser independientes de la necesidad de comprar gasolina del exterior, pues tampoco va a servir, no va a servir por mucho tiempo, y pienso que esta refinería Dos Bocas, más que una solución, va a ser un constante dolor de cabeza por muchos años. Pues los datos que nos das tú, Pedro, y los datos que nos das tú, Gonzalo, nos hacen ver la inviabilidad de todo un proyecto, pero además que lo manejan de tal manera que no nos damos cuenta o no se hace público que no han podido echar a andar algo que se ofreció, que se prometió. Pero además hay una proyección que para 2030 los autos sean eléctricos, que para 2030 ya no se utilice tanta gasolina, y nosotros estamos preparándonos para en 2025 comenzar a proveer gasolina, suponiendo que vamos a ser nosotros autosuficientes y no vamos a importar gasolina. Pero estamos verdaderamente vamos a contracorriente en todo esto. Y hubo una conferencia en la India el fin de semana en el que refirieron y se atendió el asunto de los combustibles fósiles. Así es. ¿Sabes a qué conclusión llegaron? Sí, y es muy interesante que estés hablando de eso, Pepe, porque es muy importante lo que pasó en la India. ¿Qué es lo que pasa? Es prácticamente tratar de avanzar en términos de la Conferencia Global de las Partes para poder hacer una reducción de emisiones.
Y tenemos dos bloques que están prácticamente peleados y no se están hablando y no están llegando a acuerdos. El principal, Europa, y podemos ser el bloque occidental, entendiendo de que tenemos que reducir emisiones, tenemos que ser más agresivos, de hacer un desfase acelerado de los combustibles fósiles. Por el otro lado, tienes a los grandes productores de la OPEP, liderados en este caso por Arabia Saudita, por ahí también anda Rusia, que aunque en guerra, sigue siendo un productor bastante grande de petróleo. Y ellos dicen, ¿sabes qué? No es tanto que hagamos un desfase, tenemos que apostar también a otras tecnologías, principalmente captura de carbono. Sigamos produciendo, pero tenemos que poner formas de acelerar que las emisiones netas no sean tan altas. Obviamente son dos visiones que podrían yo te diría que podrían complementarse, pero no están ahí. ¿Qué se termina llegando? Te voy a decir, es literalmente un café totalmente descafeinado. No tiene realmente un mandato claro, no tiene los mecanismos para poderlos hacer efectivos. Pero déjame regresar un poquito a la parte de Dos Bocas, sobre todo para entender sobre todo dónde está su viabilidad y en términos sobre todo de los tiempos, porque la gran mentira son los tiempos. La refinería va a estar construida hacia 2025 y entre 18 y 24 meses de pruebas, lo cual nos va a mandar hasta 2027. Pero eso es lo normal y común de ese tipo de obras. Esto es lo común. No está fuera de su trayectoria si lo hubiera hecho un privado diferente. Aquí el gran problema es este tipo de obras de que cada rato están diciendo y vamos a producir tanto y posponer la fecha. Y va a costar tanto. Y va a costar tanto. La realidad es que es muy probable que la refinería termine costando poco más de $22 mil millones. Casi el triple de lo proyectado. De lo que se prometió. 8,000. Y esa es la gran mentira. Esos $8 mil millones eran una mentira. Eso no existía. Rocío Nale y asesores no sumaron y llegaron a un total. Mira, vamos al origen de la mentira, porque creo que eso es lo más interesante. Cuando la secretaria, en ese caso era asesora parlamentaria y después también diputada, ella justamente se fue a la India y vio que la refinería más grande del mundo, la de Jamnagar, allá en la India. Y se da cuenta y habla con la gente de Reliant, que son los operadores de la refinería, y ellos son los que le dicen $8 mil millones en 3 años. Lo que la secretaria no entendió, quiero pensar de la forma más generosa que fue un error de traducción, no entendió que era una expansión de la refinería. La refinería ya existía, ya tenía la alimentación de petróleo, ya tenía las subestaciones eléctricas, ya tenía todos los procesos y le estaban agregando. Obviamente la secretaria no se dio cuenta que eso, empezar desde cero, preparación de terreno, todos los estudios asociados a eso, nos van a meter en problemas. Déjame retomar un poquito con respecto a lo que el Instituto Mexicano del Petróleo hace ya poco más de 10 años había dicho que era una mala idea. Las aleaciones. No es lo mismo el clima seco que tienes en el altiplano como un lugar con alta humedad y que tienes alta corrosión como es Dos Bocas, que es la costa. Esto es muy importante sobre todo para las aleaciones del aluminio, que muy probablemente en lugar que te duren los 20 años que te durarían en Tula, te van a durar entre 5 a 7 años en Dos Bocas. Así que cuando empieces incluso a operar, ya vas a tener que empezarle a hacer mantenimiento correctivo a lo que ya se hizo al día de hoy. Eso es nada más por darte un ejemplo de los muchos atajos que se han tomado en la refinería para tratar de cumplir con tiempos políticos y no los tiempos que requiere una obra como esta. Pues cuántos peros estamos viendo del por qué no se va a hacer lo que se prometió que se iba a hacer. Quiero hacer un paréntesis para darle oportunidad a Sara de que nos dé su comentario, que nos dé su reporte.